que para diagnosticar la anemia nosotros enfocamos en la hemoglobina, en el contenido del eritrocito. Para diagnosticar la eritrocitosis o la polituria nos vamos a basar en el hematocrito, que es el peso seco de la sangre, es decir, es la masa eritrocitaria. Entonces, cuando estamos frente a una anemia, tenemos una masa eritrocitaria baja, por lo tanto tenemos bajo contenido de hemoglobina. En cambio, en la polituria es lo contrario, hay un aumento de la masa eritrocitaria, pero que no se relaciona tanto con la hemoglobina, sino con la masa eritrocitaria. Cuando hablamos de polituria, hablamos de un aumento de la masa eritrocitaria. Y existen muchas maneras de sacar la masa eritrocitaria. Lo más sencillo es esto. La masa eritrocitaria es la multiplicación de la cantidad en ml por kilogramos de peso. En la mujer es de 32, en el varón es de 36. Lo que a nosotros nos ayuda muchísimo es esto, el hematocrito, porque eso ya viene implícito en su hemoglobina. Entonces, para ver si el paciente está con un aumento o con una masa eritrocitaria normal o un aumento de la masa eritrocitaria, nos basamos en el hematocrito. Solo en el hematocrito. Ok, sacar la masa eritrocitaria es netamente del especialista, porque nosotros sí tenemos que sacar la masa eritrocitaria para poder hacer diagnósticos finos, porque ustedes no necesitan eso. De todas maneras, es la relación. Lo que yo tengo que ver es que mi hematocrito esté por encima del 50%, en una mujer ya estoy frente a una eritrocitosis o una polituria. Y para el varón es por encima del 55%. Ahora, sí apoya mi hemoglobina, claro que sí. Si mi hemoglobina, entonces mi hematocrito está por ende de mi hemoglobina, mi hemoglobina está elevada por encima de 16 para la mujer gramos de cilindro y por encima de 18 gramos de cilindro para el varón. Pero yo me fijo en esto. Este es mi referente para mi diagnóstico. Entonces, ¿qué es la eritrocitosis? Es un síndrome caracterizado por una alteración de la masa eritrocitaria, por consiguiente de mi hemoglobina y sobre todo de mi hematocrito. ¿Cuáles son las principales eritrocitosis? La eritrocitosis por altura, la eritrocitosis secundaria y la policitemia vera. La policitemia vera es el síndrome mielodisplasia. Entonces es importante hacer el diagnóstico, porque si yo no hago el diagnóstico, no puedo tratar. Y esto se va a convertir en una leucemia, denominada eritroleucemia. Esta policitemia vera se va a convertir en la eritroleucemia. Es por eso que yo tengo que diagnosticarla en un momento inicial. Entonces, primero tengo que ver si mi aumento eritrocitario es real o es ficticio. Ficticio o relativo, ¿por qué? Porque solamente hay una disminución del volumen plasmático, mi masa eritrocitaria es normal. Por eso les decía, para diagnosticar yo necesito de mi hematocrito, no mi hemoglobina. Porque les voy a mostrar laboratorios que tienen hematocritos altos con hemoglobinas normales. Entonces no es mi referente de hemoglobina. Mi referente es el hematocrito. ¿Cuándo voy a ver una disminución del volumen plasmático con masa eritrocitaria normal? Pacientes deshidratados, pacientes que están con diarrea, que están vomitando o grandes quemados. Esos pacientes tienen una disminución del volumen plasmático, pero su masa eritrocitaria es normal. Ahora, existen otras circunstancias, por ejemplo, pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, un fracaso renal de cualquier índole, o utilización de diuréticos. El diurético ayuda a disminuir el volumen plasmático. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Hay que hacer una anamnesis bastante minuciosa para hacer el diagnóstico diferencial. Pacientes alcohólicos son los que dedican al alcohol es diurético. Entonces, estos
llama síndrome de Gainsborough. Esto es una patología netamente genética. No vamos a incluir en este tipo de patología porque esto es únicamente del hematólogo. Y hacer el diagnóstico de una eritrocitosis absoluta. ¿Con qué? Con un aumento de una eritrocitaria, pero con un volumen plasmático normal. Y esto lo voy a sacar de mi hemograma. Tengo que ver si mi paciente no tiene una enfermedad como una obstructiva crónica. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi enfermedad con una obstructiva crónica, no aumenta la producción de eritrocitos? Hipoxia. Hipoxia igual aumento de la producción de eritropoietina, igual eritropoiesis. Tumores renales. ¿Por qué? Porque pueden producir eritropoietina ectópica. Hipoxemia de altura. Esto es lo más frecuente que nosotros tenemos acá. Bueno, no aquí, en La Paz, en Potosí y en el Perú, que tienen un pueblito que está por encima de los 5.500 metros por encima del nivel del mar. Los pacientes fumadores crónicos. Entonces, mi principal determinante es el cáncer. O sea, que tenemos paciente fumador, paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser una cardiopatía también, y finalmente la alcohol. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo cómo voy a dirigir mi diagnóstico. Primero, viendo qué es lo que está sucediendo con el paciente. Primero analizo mi laboratorio. Obviamente, cuando ustedes están viendo un paciente con hemogúlico, solo con mirarlo ya les llama la atención. Las características físicas del paciente con hemogúlico es muy característico. Primero, entra el paciente, abre la puerta y se van a ver un paciente redondito, facies en un lleno. Sus cachetes y su nariz es roja, morada, incluso tiene telangiectasias en la nariz y en los cachetes. Sus ojitos son dos rayitas y está francamente disney, con mucha dificultad para respirar. Entonces, se sienta y lo primero que le dice: tengo dolor de cabeza. Ustedes se fijan en sus signos vitales y es hipertenso. Entonces, esas características tienen que llamar la atención. Ya ese primer impacto que ustedes están teniendo de ese paciente tiene que llamar la atención. Obviamente, el laboratorio se puede confirmar, porque puede ser un paciente con una insuficiencia cardíaca, pero también puede ser un paciente que tenga una insuficiencia suprarrenal y tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, para eso se define su laboratorio, donde les va a mostrar el ascenso de la telematología. Y ahí ustedes tienen que ver si es absoluta. Hay una que es idiopática, se cree que es de origen genético. Ahí está el síndrome de Gainsborough y los relativos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es descartar que sea una eritrocitosis relativa. Para eso preguntaré, analizaré al paciente, investigaré síntomas genéticos, si ese paciente ha tenido vómitos, diarrea, si ese paciente está fumador, todas esas preguntas que son obligatorias a ese paciente. La anamnesis de tarea. Y veré si mi paciente tiene una disminución del volumen plasmático o no. Y ahí yo catalogaré a mi eritrocitosis. Les he dicho, hay absolutas que pueden ser primarias o congénitas y secundarias. Las congénitas pueden ser de origen genético o la policitemia vera, que es la que tiene en nuestro medio una radiografía precoz. Luego las secundarias, que también pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las congénitas, las hemoglobinopatías, las membranopatías y una producción anormal de eritropoietina. Esta parte la habíamos visto en las afinidades de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Y las adquiridas, que son las más frecuentes, con las que nosotros tenemos que lidiar. La hipoxia principalmente,
altura, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las cardiopatías, las hepatopatías, los de origen tumoral, las endocrinopatías y los inducidos por fármacos, porque hay fármacos que inducen también a un aumento de la producción de diapoletina. Entonces, ya yo depende de qué cosas me diga mi paciente para encaminar mi diagnóstico en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a ver, es lo más frecuente en nuestro médico, es la eritrocytosis por la altura. Es conocido también con el nombre de mal crónico de montaña, y esto se presenta en aquellas personas que han nacido a nivel del mar y que por alguna razón tienen que vivir a alturas superiores a los 2.500. Nosotros vivimos por encima de los 2.500. Entonces, para esas personas que han nacido a nivel del mar, llegar hasta donde nosotros estamos muchas veces les induce el mal de altura. Aquellos alpinistas que no quieren subir a Everest, por obvias razones. Esos pacientes, si bien su fisiología tiene que adecuarse, no lo hace en la proporción en la que tiene que ser o en la proporción en la que se produce un paciente que vive, que ha nacido en la altura, porque son otro tipo de valores que manejan. Los que viven a nivel del mar manejan hematocitos bajos. Los que viven por encima de los 2.500 manejan hematocitos relativamente altos, los que viven por encima de los 5.000 metros por razones. Entonces hay que analizar de dónde viene el paciente, cuál es la residencia actual, si hay una disminución de la altura. Entonces aquí tenemos a la ciudad de La Paz, a Potosí y al Cusco. ¿Cuál es el problema en estos pacientes? ¿Dónde radica el problema? Hay una alteración en los progenitores hematopoyéticos. Cuando habíamos visto ¿alguien tiene un marcadorcito? Sí, préstame tu marcador. Esto les tengo que explicar en detalle para que puedan entender. Por eso les decía, tienen que leer hematopoiesis porque es la base para poder entender dónde se generan estas patologías. ¿Aquí tienen un marcadorcito? ¿No? Porque si no, va a tener que ser a capela y espero que me entiendan. Ya. Entonces, mi primera célula de la línea eritroide, ¿cuál es? Es la unidad formadora de colonias de la línea eritroide. Esta es mi primera célula después de la célula mieloide progenitora. Porque la mieloide progenitora se diferencia a la línea eritroide, para la línea leucocitaria, para los monocitos, para las plaquetas. En esas cuatro se diferencian. Entonces, mi primera línea es para los brotes de la línea eritroide. ¿Qué es lo que hace que esta célula comience a diferenciarse hacia una sola línea celular? ¿Ya? ¿Qué le obliga a esta célula a diferenciarse? Con razón se va a pasar. Factor estimulante de colonos. ¿Qué más? Interleuquinas. ¿Qué más? ¿Qué más? La eritropoyetina y la trombopoyetina. Estas citocinas que obligan a esta célula, que es la primera de la línea eritroide, a diferenciarse en proteiclorasa. Esta es la célula más inmediatamente indiferenciada después del proteicloroide. Y esta
célula también es incidida por las interleuquinas. Porque si no hay interleuquinas, la célula queda aquí. No se diferencia. Aquí sí. Esta, igual, es incidida, es activada, es estimulada por las citocinas para que se forme el cloroplasto basófilo. ¿Cuál es la característica más importante de estas células? Aparición de los CDs, receptores de superficie. ¿Para qué? Para la eritropoyetina y para la transferrina. No hay eritropoyetina, esta se queda aquí. No hay receptores para la transferrina, no ingresa aquí. Igual anemia. Igual anemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mal de altura? Esta célula tiene un número correcto de receptores para la eritropoyetina, pero esta célula es hipersensible a esa eritropoyetina. Por lo tanto, lo que normalmente debiera suceder es que se regula por la cantidad de eritropoyetina la respuesta a la diferenciación. Pero esta célula en el mal de altura es hipersensible a una cantidad normal de eritropoyetina. Por lo tanto, es hiperestimulada. Ahí radica el problema. Miren, porque voy a seguirles explicando qué es lo que sucede con el resto de las patologías. Entonces, ¿les queda claro? Vamos a seguir explicando sobre esto porque sobre eso mismo vamos a seguir haciendo la base. Entonces, es decir, ¿qué es lo que sucede con las células progenitoras? Hay una hipersensibilidad a la cantidad normal de eritropoyetina. Por lo tanto, hay un aumento de la eritropoyesis y un aumento de la apoptosis. ¿Por qué? ¿Por qué es esta hipersensible? Porque ha modificado su contenido de ADN. ¿Y qué es lo que pasa cuando una célula modifica su contenido de ADN? Se programa para su muerte celular. Entonces, aumenta su apoptosis. No obstante, esta, porque ya se ha modificado su estructura y su contenido, su fisiología, tiene tendencia a hacer apoptosis acelerada. Muchas de las células van a morir en su camino. A eso se llama diseritropoiesis. Entonces hay un aumento de la diseritropoiesis, de mala luz. ¿Cuál es la secundaria? O sea, ¿cuál es la causa de una eritropoiesis secundaria? Hipoxia. Porque la hipoxia estimula la producción a nivel renal de eritropoyetina. Esa es otra vía de utilización de la eritropoyetina. Entonces, generalmente se asocia a la cardiopatía con una disminución de la luz de los vasos. Al disminuir la luz de los vasos, el flujo disminuye. Por lo tanto, tiende a acumularse eritrocitos, dependiendo si son las aferentes antes o las eferentes antes de salir del órgano. Porque una disminución. No solo con eso, una disminución o un enlentecimiento del flujo vascular va a condicionar a que las plaquetas, junto con los eritrocitos, se vayan pegando unos con otros y me forman trombos. Entonces, es una complicación bastante frecuente
¿Cuál es la fisiopatología aquí? Aumento de la producción de eritropoyetina. En el de mal de altura no hay aumento de la eritropoyetina es normal. Lo que hay es una hipersensibilidad a la eritropoyetina. Diagnóstico diferencial. Luego tenemos a la obesidad. Es otra condicional. ¿Ok? Con la arteriosclerosis. La enfermedad del sueño o la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque el paciente se olvida de respirar, igual que gozo. Y finalmente los tumores renales. Hay tumores aquí, bien claro. Existen tumores que ocupan grandes fragmentos, no siquiera fragmentos, casi la totalidad del riñón. Si ocupa la totalidad del riñón, el tumor, no hay producción de eritropoyetina. Pero este riñoncito se puede defender. Y existen producciones ectópicas de eritropoyetina. No es en la misma cantidad que cuando un riñón es sano, pero se produce eritropoyetina. E incluso el hígado puede producir eritropoyetina en sustitución de la falta de ella. Todo depende de la magnitud de la masa tumoral. Cuando es una masa chiquitita no hay mucho inconveniente. ¿Por qué? Porque el otro riñón puede compensar. Pero cuando ya es una masa grande, un riñón deja de funcionar. Por lo tanto, la producción de eritropoyetina disminuye. Y finalmente la policitemia vera. La policitemia vera es también conocida como policitemia rubra, policitemia primaria, eritremia o enfermedad de Osler. Es lo mismo. Y esto se debe a una mutación genética. Este es el signo mielodisplásico, en el que sí existe un crecimiento autónomo de células eritroides, del brote eritroide. ¿Qué significa clonación? Significa que una célula modificada genéticamente pierde su capacidad apoptótica. Y esta comienza a dividirse, y es una célula que no muere. Es una célula que vive eternamente. Entonces, esta es la que va a producir el aumento de la eritropoiesis. Es un síndrome mielodisplásico asociado también a leucocitosis y trombocitosis. Lo que es decir, no solamente los eritrocitos van a aumentar, también van a aumentar los trombocitos. ¿Por qué? Porque van a formar coágulos. Y hay una cantidad de eritropoyetina relativamente baja. Puede estar normal, pero por lo general es baja. Y hay una mutación somática de estos tres genes, el JAK2, que es el más importante y el más frecuente, el B617F y el STAT5. Lo que va a condicionar a que haya una transcripción, factores de transcripción que hacen que esta eritropoiesis tenga un incremento progresivo. Entonces, esta es una falla netamente mieloproliferativa. Por eso se llama mieloproliferativa, porque son las unidades formadoras de brotes eritroides que son alterados. Por eso es importante que ustedes sepan cómo se lleva a cabo la hematopoiesis. Entonces, aquí está. Cuando hay una disminución de la oxigenación, normalmente el riñón tiene que producir eritropoietina. Pero por la mutación genética, esta se ve bloqueada a nivel del brote eritroide. Y mi médula obedece a una alteración cíclica, por lo tanto, aumenta la producción de eritrocitos para compensar ese déficit. Y lo que hace es aumentar la viscosidad sanguínea. Se hace como chicle la sangre de los pacientes eritropoyéticos. Hacen así, es como chicle. Entonces, lo más llamativo es la clínica. Ustedes analizan la clínica del paciente anémico con la del paciente poliglobulino, es lo mismo. Exactamente lo mismo. El paciente se queja de cefalea, de dolores a nivel de los miembros inferiores. A esto nosotros conocemos como neurología periférica, anatomía
cansancio, fatiga, ¿esto qué es? ¿Esto se llama dolor de pecho? Angina, el paciente se queja de angina, visión borrosa, dolores musculares y lo peor de todo es alteraciones en la constitución. Ustedes se fijan si lo mismo para una anemia. Tal y cual. ¿Dónde radica la diferencia? En el examen físico. Signos de que hay un aumento de la masa eritrocitaria, aumento de la temperatura, el paciente hace episodios de fiebre. Y esto, que se llama fase esclerótica, lo que les decía, su paciente cachetoncito, con sus ojitos que parecen dos rayitas y sus cachetes rojitos, con telangiectasis. Y signos de disminución de la saturación de oxígeno, la cianosis. Es típico en el paciente oncológico. Aquí, donde radica la diferencia, repito, es en su examen físico. Signos de hipovolemia, intoxicación, que tuvieran un corazón en la garganta. Y, obviamente, sus eventos. Y esto puede hacer confundir con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, ustedes tienen que hacer su diagnóstico, es decir, su diagnóstico diferencial de esta autorización. El paciente tiene así, cachetoncito, todo rojito, tiene úlceras en las zonas de flexión principalmente y una hemorragia subconjugular. Muchas veces el paciente viene solo con la hemorragia subconjugular. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es presión arterial, su hemorragia. Y con eso llegan a la reacción. Miren hasta ahí ahora. Entonces es una hepatomegalia. Y encima una esplenomegalia secundaria. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi diagnóstico? Es bien sencillo. Si yo estoy pensando que mi paciente es polipúblico, ya con anamnesis y examen físico, solo mi anamnesis y examen físico me dan el 50% de mi diagnóstico. Y obviamente yo tengo que complementar con mis laboratorios. Entonces, si yo estoy pensando en una poliglobulia, lo primero que tengo que hacer es mi masa eritrocitaria. Si mi masa eritrocitaria está normal, simplemente mi paciente está deshidratado. Y para eso tengo que investigar. Pero si mi masa eritrocitaria está elevada, tengo que tamizar mi eritropoyetina. ¿Por qué? Porque hay poliglobulias con eritropoyetina alta, eritropoyetina normal y eritropoyetina baja. Entonces tengo que tamizar mi eritropoyetina. Pero puedo ir adelantando un poquito. Si mi eritropoyetina está disminuida, es policitema o normal, es policitema. Simplemente niego después. Pero si está elevada, es secundaria. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Oxígeno. Tengo que ver si mi paciente satura o no satura. Si mi paciente no satura, mi problema es la pulmonar. Pero si mi paciente satura por encima del 72%, mi problema está en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Mis hemoglobinopatías o mis hemoglobinas inestables. Si está normal, hay que buscar una neoplasia productora de eritropoyetina. Un tumor hepático, un tumor renal, que le están produciendo eritropoyetina. O, si está elevado, mi paciente probablemente es fumador crónico. Eso no es difícil. Hacer el diagnóstico de un paciente polipúblico. Solamente se tienen que ordenar en los datos que ustedes obtienen de lo que le preguntan y de lo que ustedes examinan. Y hay gente, digo gente porque no se los miran a colegas, a los que ingresa el paciente ni lo miran, ¿qué tiene? Me duele la cabeza, me duele esto, me duele lo otro. Perfecto, tómese esto y existe los laboratorios. No la responden el resultado. Ni los miran.
trabajar. Para eso se están formando. Les he dicho desde el principio, se los voy a decir siempre, sean empáticos. Pónganse ustedes en el lugar del paciente. O pongan a un familiar de ustedes en el lugar del paciente. Qué desagradable que ni te miren y te digan que se toman. Esos errores los tienen que corregir ustedes. ¿Qué pasa con los procesos inflamatorios? Las interleuquinas son estimulantes de la eritropoiesis. Normalmente en cantidades X, pero cuando estas cantidades superan la producción normal, ¿qué es lo que sucede con las interleuquinas? Bloquean, por todo lado. No hay disponibilidad de hierro, no hay disponibilidad, no solo absorción, sino liberación. Por lo tanto, hay una inhibición de la eritropoiesis. Eso es lo que sucede en las enfermedades inflamatorias. Puede ser pulmonar, puede ser autoinmune, todas estas aumentan la producción de interleuquinas. Entonces, tenemos que ir a investigar qué es lo que está sucediendo con ese paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven al paciente anémico y al paciente poliprólico, es similar clínicamente. Donde radica la diferencia es en su masa eritrocitaria. Solamente. Entonces, tienen que pedir sus laboratorios complementarios. No solo laboratorios complementarios. Tienen que pedir lo que tengan que pedir, dependiendo de lo que ustedes vayan encontrando en su paciente. Si ustedes palpan una masa, ¿se van a quedar contentos con palpar la masa? No, tienen que investigar cuál es el origen de esa masa. Es decir, hay masas hepáticas, hay masas renales que van a condicionar a la producción tópica de eritrina. Entonces, le dirán lo que tengan que pedir. Pero lo básico que yo tengo que pedir para hacer mi diagnóstico es mi hemograma, donde yo tengo que analizar mi velocidad de eritrosedimentación. En la anemia, ¿cómo es mi velocidad de eritrosedimentación? Está elevada, está baja. Está elevada, porque mis eritrocitos no pesan nada, y rapidito está. En cambio, la poliglobulia, mi velocidad de eritrosedimentación, sobre si utilizamos para eso, tiene que estar. Por obvias razones. Porque tiene mucho peso ahí arriba y además los eritrocitos cuando se juntan se frotan. No se olviden que la membrana eritrocitaria tiene cargas que las repelen, no tienen que pegarse los eritrocitos. Entonces, al haber muchos fricción, pierden esa carga y tienden a conglomerarse. No son por lo que hacen los trombos. Entonces, mi masa eritrocitaria es importantísimo. Mi química sanguínea, ¿qué voy a ir a averiguar en mi química sanguínea? ¿Qué cosa le voy a pedir para ver mi química sanguínea?
Entonces, un paciente diabético puede estar cruzando por un fracaso renal, igual, inyección de eritropoyetina. Creatinina, es lo primero que tengo que analizar, porque eso me va a dar un diagnóstico muy a la rápida de lo que está sucediendo con el riñón. ¿Cuál es el laboratorio que me indica la función renal real? ¿Cuál? ¿Qué laboratorio me da una función renal real? ¿La escucho y sola? ¿Cuál? No, la creatinina. ¿Cuál es? Tasa de filtrado. Sí y no. No es la tasa de filtración. Es el aclaramiento de la creatinina. El aclaramiento de la creatinina es el único dato que me da de mi función renal real. ¿Por qué? Porque la creatinina se reabsorbe. Y cuando mis niveles de reabsorción están elevados, mi tasa de filtración está elevada. Pero mi clearance de creatinina me dice que este riñón no está funcionando de la forma adecuada. Entonces, mi clearance de creatinina, ¿cuánto tiempo tarda en salir? ¿Cuánto tiempo tarda en salir de clearance de creatinina? ¿Y dónde se hace el clearance de creatinina? Pues no he llegado. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Mi creatinina, que sale en 20 minutos. En media hora, digamos, que la guardo está bien ocupada. En media hora sale mi creatinina. Entonces, ustedes ya tienen la misma creatinina, les va a decir, acompañada de la urea, si su paciente está o no está deshidratado. La urea les valora la deshidratación de su paciente. Pues tienen que pedir urea creatinina. Si su urea está muy elevada, el paciente está deshidratado. Y con eso su creatinina está elevada. ¿Qué tiene que hacer? Líquida, en grandes cantidades. Ese paciente tiene que orinar en grandes cantidades. Entonces, mi química sanguínea sí tiene un valor muy relevante. Tienen que pedir función hepática. ¿Cuál es el laboratorio para ver la función hepática real? No vienen pegando otras amenazas. ¿Cuál es? Tiempo protonio. Esa es la función hepática real. Si su TP está alto, su hígado no está funcionando. Tengo que pedir gasometría arterial porque tengo que ver presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, tengo que ver bicarbonato, tengo que ver sodio, tengo que ver cloro, porque mi paciente va a entrar en una alcalosis o en una acidosis compensatoria. La eritropoyetina por operaciones. Tengo que ver la viscosidad sérica. Realmente esto ya viene implícito en su laboratorio cuando el paciente tiene una creatinina elevada.
pensando que mi paciente tiene una POC, si estoy pensando que mi paciente tiene un problema cardíaco, pues pediré los estudios complementarios que me ayuden a eso. Placa de tórax, un ecocardiograma, un electrocardiograma, pediré tomografía si es que yo encuentro alguna masa o encuentro alguna visceromegalla. Y ya se ha mostrado el paciente policitémico tiene una hepatosplenomegalia. Entonces pediré una tomografía, pediré ecografía de la vía renal. ¿Por qué? Porque puede haber una estenosis de los vasos renales o una compresión extrínseca, o un tumor externo, o porque haya, en el caso de una fase muy interesante del hospital, en el oncológico, era una paciente que entró con cáncer de ovario, si no me equivoco, la operan a la señora, sale todo bien, se manda patología, salió un cáncer, entró a radioterapia, hizo quimioterapia y resulta que la paciente deja de orinar, comenzó a tener una disminución de la producción de orina y vino con mucho dolor, principalmente lumbar. Le hacen su urografía excretora, sorpresa, en la cirugía han agarrado su glete, lo han agarrado, lo han cosido junto con las suturas que han hecho para reconstruirle la pelvis y la terapia. Pero la señora orinaba, y llegó con mucho dolor y con una cefalea intensa y tuvo su hemorragia controlada. Me han estenosado la salida de la orina y encima habían movido la arteria renal, por eso estenosado la arteria renal. Le han hecho la ecografía escritora y recién se levantó. Ha sido un accidente transoperatorio. Puede suceder. Hasta el mejor cazador se le va a dar la nieve, pero hay que saber cómo diagnosticar ese tipo de situaciones, porque nadie está exento de que se produzcan accidentes. Entonces hay que ver lo que se necesita, tiene que pedir. Y finalmente, mi dosificación de mis genes, ya el B116, el STAT5, y eso lo van a hacer a través de qué? ¿Cómo se llama la prueba? ¿Cómo se llama la prueba? Para determinar genes. FISH. Se llama FISH. Hibridación in situ con fluorocromos. Ahí me van a determinar cómo está Existen laboratorios que me van a orientar a diagnóstico. Por ejemplo, el aumento de la eritropoiesis por mi hemoglobina hematocrita elevados. Un aumento de la hemólisis persiste en la hemólisis en un paciente con bilirrubinemia. ¿Por qué? Ya se ha explicado por qué. Por el frote. Se frotan y revientan los eritrocitos. Por lo tanto, hay hemólisis. Al haber destrucción celular, la lactato deshidrogenasa elevada. No muy elevada como una anemia hemolítica, pero sí ligeramente elevada. Al igual que mi bilirrubina. Y finalmente, incremento del recambio de la línea eritroide, producto de la metabolización ácido-úrico. Por lo tanto, si hay un incremento del recambio eritroide, un incremento ácido-úrico, lo que va a repercutir en mi función renal. No se olviden que el ácido úrico es un metabolito que produce lesión de las células tubulares renales. Entonces va a incrementar mi fracaso linfático. ¿Qué les parece eso?
laboratorios van a manejar. Yo digo que vengan todos los laboratorios locales, es una maravilla. Yo creo que así no hay ciencia. ¿Cómo van a diagnosticar? ¿Qué le van a hacer a este paciente que está en este laboratorio? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a hacer? Con este tema, ustedes están capacitados en teoría para hacer el diagnóstico. Ya están capacitados. Ustedes tengo que ir al laboratorio que se llama el diagnóstico. Porque hasta aquí ha sido lo que yo les he explicado, lo que yo les he hablado. A partir de aquí, ustedes resuelven. De aquí en adelante ya son las clases. Ya no les voy a exigir las clases. No estoy formando oncólogos, no estoy formando hematólogos, estoy formando médicos generales. Simplemente les voy a dar pautas para que ustedes puedan diagnosticar probables clases. Pero hasta aquí, ustedes tienen que diagnosticar anemias y polimorfia. Como médicos generales, tienen que diagnosticar. ¿Qué van a hacer? Díganme, los pobres. Femenino de 52 años. Si me quieren mirar, ¿qué le van a decir? A ver, doctor, este es mi laboratorio. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir? ¿Ya? ¿Qué me olvida por trabajo? Antecedentes, no se fuma, Si es fumador, ¿fuma o no fuma? ¿Qué más? Si tiene alguna patología de base en la que tenga que usar antibióticos. Pero ahora, no solamente los enfermos usan antibiótico, también las señoritas que quieren una cinturita de vestido toman laxantes, toman diuréticos para entrar en un vestido que tiene 3 tallas menos de las que te la usan. Sobre todo esto sucede en los adolescentes, tal vez no en las mayorcitas, pero en los adolescentes, en las niñas, sucede eso. Se toman un diurético y se toman laxante. ¿Para qué? Para perder volumen. Entrar en un vestidito que es 3 tallas menos de la que deben usar. Pero está bien, se toma diurético, por ahí es una paciente que es cardiópata. ¿Qué más? No tomo diuréticos. si esa respiradora artificial tal vez. Respirador artificial. No uso respirador artificial. ¿Qué más? Sigan preguntando. ¿Qué preguntas son utilidad para ustedes? Para ver por qué tienes el laboratorio. Van a pasar, se van a ver.
el laboratorio, la hoja del laboratorio, y me van a poner todo. Van a hacer gastar 1 millón de bolivianos para no tener diagnóstico. Tienen que utilizar lo que a ustedes les va a servir. Porque ustedes tienen ya con este laboratorio un diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es un diagnóstico presuntivo? ¿Por qué es poliluria? Tiene 16.3 para una mujer. ¿Sí? ¿Yo me fijo en eso? No, me deben fijar en esto. ¿Es él? Tiene 49. ¿Y qué les he dicho? ¿Y qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué es esto? Es una disminución del volumen plasmático, porque no hay un aumento de la masa eritrocitaria. Es una disminución del volumen plasmático, por eso sus valores están pseudo incrementados. No es una poliluria. No le han preguntado si está vomitando, no le han preguntado si tiene diarrea, no le han preguntado si lo de los diuréticos está bien, es correcto, los diuréticos, pero no le han preguntado lo esencial. Tienen que tener mucho cuidado con los diagnósticos. ¿Qué hacen? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué necesitan? ¿Qué le van a pedir? Yo sí sé que los laboratorios ya, le vas a pedir servilina, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué? Perfil hepático. ¿Qué más? ¿Nos van a ver qué? Tiempo de comida, ¿qué más? Para ver la creatina. ¿Qué? Perfil renal para ver la creatina. Estamos hablando de hígado, ¿verdad? Van a buscar el hígado más de su tiempo también. Bilirrubina indirecta. ¿Qué más? ¿Qué van a repetir? Perfil renal, creatinina, ¿qué más? Vuelvo a repetir. Glicemia les va a servir. Claro que les va a servir. Si no le diagnosticaron
importantes. ¿Cuál es lo más importante en este proceso? Saturación de oxígeno. Exacto. Su saturación de oxígeno les va a decir, ¿satura o no satura? No satura, es hipoxia. Por ende, tiene aumento de la producción de lipoproteína. Les va a enseñar esa saturación a hacer medición de si es dependiente o no es dependiente de oxígeno. Ahí ustedes verán si es por altura o si es por hipoxia. Ya con esta saturación, si su saturación es normal, es una policitemia vera. No hay donde perderse. Eso es lo más importante. Tienen que ver saturación de oxígeno. Ahí les he puesto en ese cuadrito cómo tienen que seguir su diagnóstico, su línea de diagnóstico. Bueno, ¿listo? No se ve, ¿no? Bueno, esto es 21 y esto es 70. Bueno, les voy a mandar los diapositivos y ustedes van a analizar. Ya están aquí sus compañeros. Vamos a terminar. Este cuadrito es el que me va a hacer mis diagnósticos diferenciales de una policitemia relativa, la policitemia vera y la secundaria. Van a ver cuáles son las alteraciones. El hematocrito, la masa eritroide, la lipoproteína, el volumen plasmático, leucocitos, plaquetas, cómo están. Vaso, saturación, sideremia y vitamina B12. Algo que no les he mencionado y se me ha ido por completo es que en un paciente polipeptídico vamos a encontrar anisocitosis. ¿Por qué? No se olviden que su problema es medular. Por lo tanto, si se queda en el eritroblasto basófilo, no hay ingreso de vitamina B12. Por lo tanto, no madura el eritrocito. Su prótesis de sangre periférica les va a decir anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Por qué poiquilocitosis? Porque hay brote entre los eritrocitos, destrucción eritrocitaria, fragmentación eritrocitaria. Por lo que van a encontrar fragmentos de eritrocitos, poiquilocitosis. Esos son otros datos que es de relevancia importante en el diagnóstico por laboratorio. ¿Cuáles son los criterios mayores para diagnosticar policitemia vera o poligonuria primaria? ¿Cuáles son los criterios mayores? La masa eritrocitaria aumentada por encima del 25%, supera lo normal. No nos vamos a guiar por la hemoglobina, directamente por el hematocrito. Ausencia de criterios para eritrocitosis secundaria, saturación, esplenomegalia, y marcador para la clonalidad de JAK2. ¿Y cuáles son los criterios menores? Trombocitosis, leucocitosis, multifilia, esplenomegalia, documentada por ecografía y presencia de clones de células de los bloques eritroides. Entonces, para hacer diagnóstico de mi policitemia vera, yo necesito un criterio A1 más A2 más A3 o A4, policitemia vera, o A1 más A2 más B2, policitemia vera. Esto es solo para la policitemia vera, porque la secundaria no necesita. Ustedes la secundaria tienen que ver si es dependiente o no es dependiente de oxígeno, nada más. Y finalmente, discomunicación. Les decía, los trombos, el accidente cerebrovascular y el infarto del miocardio. Esas son las complicaciones de la policoagulación de cualquier índole, primaria o secundaria, congénita o adquirida, policitemia vera o policitemia secundaria, cualquiera. La eritromegalia, lo que les decía, es el enrojecimiento de las palmas y de las plantas con ardor y dolor principalmente. ¿Cuál es el tratamiento? Primero tengo que ver qué tipo de patología es. Primero tengo que hacer diagnóstico. Si es policitemia
paciente y cuáles sean los riesgos y beneficios. Si un paciente con un público, yo le doy un anticoagulante, muchas veces me voy a condicionar la operación de una coagulación intravascular disciplinar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la medicación que yo le estoy dando a mi paciente. Tratamiento de la policoagulación no les compete como médicos generales. Es enteramente de especialidad. Lo que ustedes sí pueden hacer es, tiene un hematocrito de 20 o un hematocrito de 60. Se le hace la flebotomía, se le saca una unidad de sangre y se vaya al hematólogo. Eso es. Varias alternativas de tratamiento y darles aspirinina, siempre y cuando su TP no esté prolongado, porque si su TP está prolongado, el TP con anticoagulante o un antiagregante se puede sangrar hasta por las orejas. Mucho cuidado con el tratamiento. Lo que ustedes tienen que hacer en una policoagulación como emergencia es la flebotomía y nada más. Y que se vaya el paciente a la especialidad que le da. Cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Todas estas